Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Este pasaje está eh, muy relacionado con lo que vimos en el audio anterior. El audio anterior también estaba relacionado con el capítulo 5, verso 24, etc. Y ese pasaje que habíamos leído hablaba de que debemos vivir una vida en santidad. Quedó pendiente entonces pensar de una manera concreta cómo se practica la santidad. Y ese pasaje nos muestra uno de los listados que aparece en la Escritura que catalogan lo que se considera pecaminoso, lo que se considera negativo. Al revisarlo, notamos que es una lista extensa, pero también notamos que no es una lista completa. Hay muchas cosas que aquí no se mencionan y cualquiera podría de repente con una lectura torpe decir, ya, solo esto. Y lo cierto es que esta no es una lista exhaustiva. Quedan pendientes muchas otras cosas que son también consideradas obras de la carne. ¿A qué se refiere con obras de la carne? Aquí es evidente que se está dando por supuesto que la parte material de nuestro ser tiene una tendencia hacia lo malo. Obviamente dentro de la teología cristiana aceptamos que nuestra naturaleza actual es una naturaleza caída, que tiende al pecado. Y es verdad que aún cuando nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo, también siguen habiendo impulsos pecaminosos en nuestro ser que nos llevan a cometer faltas contra la voluntad de Dios. No tendría entonces sentido este pasaje si no fuera así, porque Pablo obviamente lo está dirigiendo hacia los creyentes de Galacia y les está exhortando para que tengan cuidado en no comportarse de esta manera. Quiere decir entonces que aún los creyentes tenemos impulsos hacia el pecado y tenemos que controlarlos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí nos da una lista. ¿Cuáles son esas obras entonces? El adulterio obviamente es la falta, la infidelidad. La fornicación tiene que ver con toda práctica de la actividad sexual fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial. Es decir, tener una relación sexual de hecho, pero también puede estar relacionada con una serie de prácticas inmorales que no necesariamente sean inclusive específicamente el acto coital entre hombre y mujer. Las prácticas de la masturbación, la lujuria, que da rienda a una serie de prácticas inmorales, severas, etcétera, aún las prácticas homosexuales, en fin, todas ellas que son prácticas de orden sexual están relacionadas con la fornicación. Para que no sea fornicación, debe practicarse el sexo de manera pura y en una relación matrimonial, es lo que nos dice este pasaje. Ahora, también encontramos inmundicia. Lo inmundo es todo aquello que contamina. Lógicamente el término lo ha sacado de este trasfondo bíblico en que el incumplimiento de cosas que prohibía la ley
eh, eran catalogados como inmundicia, por ejemplo, el comerse un murciélago, por ejemplo, ¿no? O hacer uso de algo que era sagrado, ¿no? De una manera ilícita, eso podría ser considerado inmundicia. Entonces, obviamente nos exhorta a apartarnos de aquello que nos pueda contaminar, no porque siga activa las nomenclaturas de la antigua ley, sino que nos enseña que en lo esencial nosotros debemos tener cuidado de conducirnos con toda pureza y no permitir que nada nos manche internamente en nuestra santa relación con el Señor. Habla de la lascivia también. La lascivia es una forma de codicia, es el deseo desordenado, pero que está relacionado con las prácticas de orden sexuales, codiciar sexualmente, y es pecaminoso. Pero luego pasa a otro tipo de relación. Habla de la relación religiosa también, idolatría y hechicería. La idolatría es rendirle culto a un ídolo. Esto es simplemente rendirle algún tipo de ceremonia a un objeto que ocupa el lugar de Dios. La idolatría es pecaminosa y acá está claramente eh, eh, contradicha, regulada. Para algunos, y aquí quiero ser respetuoso de repente con nuestros amigos católicos, pero ha habido una fuerte controversia con respecto a qué cosa es lo que se hace con las imágenes en la iglesia romana. Y en la iglesia católica sabemos pues que se erige una serie de estatuas de yeso y reciben cierta veneración, cierto respeto de parte del pueblo, de los religiosos, y hasta les prenden velas. Y entonces se utiliza a veces dos términos, ¿no? Una cosa es la dulía, que es el servicio, y otra cosa es la latría, que viene a ser el culto. Y entonces, escondiéndose en esos dos términos, la iglesia romana dice, no, es que una cosa es simplemente la pura veneración o servicio, y otra cosa es ya rendirle culto. Entonces, no, mientras sea solamente rendirle servicios, no es nada malo, dice. Pero no, la escritura no hace esa distinción. Simplemente cataloga como algo negativo el rendirle servicios y cultos a erecciones falsas, a estatuas, a este tipo de cosas. Y entonces ni la adulía ni la latría con un objeto que ocupa el lugar del Dios invisible es correcto. Es más, la Escritura nos enseña, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor dice, ninguna imagen visteis, advirtiendo con eso que cuando Dios se manifestó ante ellos, se manifestó de una manera que no pudieran verlo, aunque pudieron oírlo, etcétera, entre truenos y unas manifestaciones atroces de la naturaleza, pero a él mismo no le vieron los israelitas. ¿Y para qué? Para que no pudieran representarlo de ningún modo. La idolatría está contradicha claramente en la Escritura y nada debe ocupar el lugar de Dios y nada debe representarle de manera física, porque Él es inconmensurable e invisible. Junto con ello, a idolatría aparece la palabra hechicería, que obviamente es el chamanismo, las magias, ¿no? los actos esotéricos, etcétera, que involucran una serie de ritos con el propósito de mover espíritus del más allá y lograr algún tipo de propósito, sea venganza o progreso o el amor, etcétera. Hechicerías, hechizos, tratar de dominar y manipular a un tercero a través de actos de tipo chamanesco. Y eso es malo. Sin embargo, a veces en nuestra cultura, por lo que tenemos pues como todos, ancestros muy adentrados en raíces étnicas, hay prácticas, ¿no? De repente pasar el huevo, ¿no? O de repente pasarse la ruda o el baño de florecimiento y ese tipo de cosas que tienen que ver con la magia y chamanismo y supersticiones de ese corte, están claramente contradichos en esta porción de la escritura.
Seguido viene una relación de unas seis palabras, ¿sí? Que hablan de las características de las relaciones humanas. La enemistad, el pleito, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones, todas ellas están relacionadas con el trato horizontal, el trato social. Hacerse enemigo de alguien es un fruto de la carne y es malo, una obra mala. Nosotros no debemos tener enemigos. Los pleitos, vivir peleando, renegando, mordiendo los dientes, atacando, dividiéndose, no es correcto, nos dice. La actitud de celos, que se relaciona también con la envidia. Los celos pueden ser dos cosas diferentes. Por un lado, puede ser efectivamente relacionado con la envidia, hoy tengo celos de los progresos de aquello, como lo otro también puede ser esos celos pasionales, de ese miedo de ser traicionado o de estar observando con una inseguridad emocional severa y pasional cómo la persona amada se relaciona con un tercero o una tercera, creyendo nosotros que esto equivale a una traición. Y esa situación emocional de celos es también pecaminosa y es una obra que produce la carne. En todo caso, la seguridad, la confianza son frutos espirituales más adecuados en lugar de ello. La ira, qué horrible es estallar. Hay gente que inclusive cae en aquello que se llama problemas de ira o de ira contenida. Gente que tiene comprimida tanta frustración y tanto dolor que vive resentida con la sociedad y a la hora de relacionarse es violenta, muy violenta. La ira no es correcta. Uno debe estar sano emocionalmente y a la vez tener la capacidad de controlar su impulsividad. No dejar salir con gran furia palabras hirientes o actos dolorosos y violentos o golpear, etcétera, por una sensación profunda de rabia y enojo comprimido. Uno debe estar sano, en primer lugar, procesar eso, madurar y dejar pasar el dolor, curarse. Y por otro lado, a la hora de expresarse siempre con control, no destructivo. Siguen las contiendas y las disensiones, que son formas de pleitos también, y están relacionadas con lo anterior. Y en fin, aquí he llegado solamente a una parte del pasaje. Pero básicamente con lo poco que hemos hablado y hemos visto solamente una cantidad pequeña de palabras, nos vamos dando cuenta que es necesario llevar una vida de santidad y tener control con respecto a nuestra conducta. Es cierto que podemos preocuparnos por la situación política del día a día. Es cierto que podemos preocuparnos por los temas que están relacionados con la pandemia, este virus, la posible tercera ola, la necesidad de vacunarnos. Es cierto que podemos estar preocupados también por la situación económica presente, que se relaciona con un contexto internacional y se relaciona también con un contexto nacional, una crisis política que estamos atravesando y cierta incertidumbre que nos tiene a todos muy tensos. Es cierto. Y hemos hablado mucho acerca de pasajes que nos alientan y nos orientan en estos tiempos. Sin embargo, algo que no podemos y no debemos dejar de lado es la santificación personal en medio de todos estos tiempos. Los creyentes han crucificado a la carne y sus pasiones con ellas, nos dice el pasaje de Gálatas también capítulo 5. Así que, amados hermanos, en medio de estas circunstancias, no nos olvidemos de santificarnos, de luchar contra las pasiones desordenadas y contra estas obras que son propias de nuestra carne y esta naturaleza caída. Seamos santos, amados. Oramos entonces rogando al Señor la fortaleza y asumiendo el compromiso también
de vivir conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Dios bueno, gracias por tu palabra y por estas reflexiones que rogamos nos ayudes a ponerlas en práctica. Reconocemos también nuestra debilidad, que nos hemos enojado, que hemos guardado rencor, que de alguna manera hemos puesto como más importante algunas cosas antes que nuestra relación contigo, o hemos cedido a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne, y entendemos, nuestro Dios, que tú nos adviertes severamente que si nosotros vivimos de ese modo, no seremos parte del reino que viene. Ayúdanos, nuestro Dios, para que estemos listos para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo y pasar a su amado y esperado reino. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vivamos en santidad. Que el Señor los bendiga.